Ok, vean, cuando nosotros tenemos derivadas de funciones, tenemos que aplicar la siguiente regla. Es decir, si yo tengo la derivada de una función, recuerden que para efectos de este curso, tenemos que trabajar justamente con lo que conocemos como funciones. Al final de Mate Básica para Administración vimos un poco la introducción de las funciones. Entonces, todos los métodos que nosotros vimos, pero aplicados solamente a funciones. Entonces, f de x, que va a ser en este caso una función x. Y vamos a colocar por aquí un coeficiente a, multiplicado por una x, que va a estar elevada a la n. Entonces, cuando nosotros vamos a derivar este tipo de funciones, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener por acá f y vamos a colocar una comita, por decirlo así. Algunos ponen una comita, otros ponen acá un número romano que sería i minúsculo o i mayúsculo, pero pequeñito, y colocamos f de x, f' de x. Entonces, para derivar esto, multiplicamos su coeficiente con el exponente. Entonces decimos a por n, que sería an, y lo multiplicamos por la x, pero a la x le vamos a restar un 1. Entonces vamos a tener por acá n menos 1. Siempre va a ser así para las derivadas normales. Entonces, si le dicen a ustedes, derive f de x igual a x a la 2 más 5x más 6, y no hayan que hacer porque hay una suma acá. Entonces, lo único que hay que hacer en este caso es simplemente f' de x, que va a ser igual a coeficiente. ¿Cuánto vale el coeficiente de x a la 2? Vale 1. Multiplicamos por Uno, el exponente. 1 por 2, que me da 2. uno, dos. 2x. X. Entonces, por acá, veamos cuánto Pero vale hay el que estar coeficiente de x. así. Vale 5. Entonces multiplicamos por el exponente que tenemos por acá. 5 por 1 me Uno. daría 5. En este caso. Y acá le restamos un 1 a esto. 1 menos 1. Recordemos que acá restamos 2 menos 1. Y el signo que está acá lo mantenemos. Por acá, recordemos que aquí tenemos un término independiente. Pero ese término independiente es x a la 0. Entonces, si nosotros elevamos cualquier número a la 0, saben, ¿verdad? Que da 1, ¿cierto? 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 Sí. Entonces, Cierto. todo número multiplicado por 1 me va a dar el mismo número. Ujú. Entonces, ahora, ¿cuál es la regla básica o la condición de que por qué un número elevado a la 0 da 0? ¿Alguno la sabe? ¿Por qué todo número elevado a la 0 da 0? Todo número elevado a la cero. Yo no sé, No. No, Ok, yo lo solo no sé vamos. que sé. regla como general. Ok, listo. Está bien. Vamos a explicarlo un poco más a detalle. Recordemos que cuando nosotros teníamos fracciones, por decirlo así de algún modo, digamos que teníamos a sobre a, por decirlo así, n, y esto estaba elevado a la m, ¿cierto? Entonces, a nosotros nos decían cuando estábamos en mate básica para administración, conserve la base y reste los exponentes. Entonces, era como que tuviéramos esto, a elevado a la n menos m, N menos ¿cierto? M. Sí, sí. ¿Ok? Sí, sí, Entonces, señor. la resta de estos dos me va a dar un número. Entonces, lo único que me está diciendo esto es que si yo tengo a elevado, por ejemplo, a la 2, y acá, por ejemplo, tengo a elevado a la 2, es lo mismo que yo tenga a elevado a la 2 menos 2. 2 menos 2, Cero. 0. Ahí está. Por eso es que toda expresión, y recordemos que cuando nosotros simplificamos, esto daba 1. Sí, sí, eso lo recuerdo, pero yo nunca, la explicación estuvo muy rápida porque él eliminaba, solo decía que quedaba hasta ahí, Sí, exacto. 2x menos 1 y en este caso, y lo otro solo lo eliminaba porque lo eliminaba, nunca entendí o nunca explicó, bueno, sí, tal vez yo me lo perdí o no sé, no lo entendí, por qué es que se eliminaba, porque si usted lo pone ahí, que ese a la 0 es 1, entonces significa que más 6 que ahí no queda un 1, entonces, pero esa Entonces, expresión tiene que quedar sumando
sumando 1. Ok, por acá viene, lo que normalmente conocemos como una expresión genérica. Veamos que si yo tengo más 6 que multiplica al 0, me va a dar 0, ¿cierto? Por x elevado a la 0 menos 1. Sí. Todo número multiplicado por esto, ¿cuánto me da? Todo número multiplicado por Menos 0. infinito, porque No, todo número multiplicado 0. por 0. 0, Cero. ¿ok? Por eso es que todo término independiente es 0. Digamos, la derivada de todo término independiente es 0. ¿Me explico? Entonces, si entendieron esta regla, sí, lo que acabo de explicar Pero, sobre la profe, parte de... ¿Sí? profe, pero es multiplicado por 0, pero ahí hay un 6 y no un 0. Ajá. 6 por 0 queda. Multiplicado, sí es cierto, se multiplica. Sí, ahí 0 sí menos ya 1. entendí. Sí, Listo, por eso ya. es que justamente se elimina. Y el 0 que quedó acá, el coeficiente multiplicado por esto me va a dar 0. Es por eso que todo término independiente se elimina, o mejor dicho, se pone 0. Entonces, la derivada completa de esta función va a ser igual a 2x elevado a la 2 menos 1, que me daría 1, más 5, 1 menos 1, que me daría x a la 0. Y si nosotros vemos, acá me daría 2x entonces, más 5, y nada más, porque recordemos que el x a la 0 me daría 1. Ya eso no se multiplica otra vez igual que el otro, que el que está arriba, 0 por 5. No, ya porque aquí ya nosotros lo hicimos acá. Ok, Veamos, sí, ya cuando... 5 por 1 da 5. 1 menos 1 da 0. Sí, pero yo digo en este segundo caso, Ya aquí F no, porque, derivada E. ¿sí? Sí, yo decía, me confundí, X a la 1, que seguro no se pone el 1, pero más 5x0, yo tendería a multiplicar otra vez ese 0 por 5, lo cual me hace todo 0. Ujú. Sí, Pero no, pero ahí ya no aplica esta. sí, aquí no aplica porque ya lo tengo derivado. Entonces, esta sería, por ejemplo, la primera derivada de la función. Ahora, Ok, la respuesta de ese derivado entonces es 2x más 5. correcto, la respuesta de esto es esta. ¿Ok? Ok, Ahora, listo. vamos a analizar la expresión. Cuando nosotros nos presentan, qué sé yo, vamos a hablar de un cociente. ¿Cierto? ¿Saben qué es un cociente? Es igual a, vamos a suponer por acá que tenemos x más 3 y en el denominador vamos a colocar 4x a la 2 más 3. Entonces, por acá vamos a suponer que esto lo vamos a llamar, lo del numerador, f de x. Y lo que está en el denominador lo vamos a llamar g de x. Esto como para darle, digamos, una fórmula al ejercicio. Lo que está en el numerador, f de x. Y lo que está en el denominador, g de x. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Entonces, cuando nosotros derivamos un cociente, a nosotros nos dice, ok, la derivada de eso va a ser f' de x, que va a ser igual a su primera derivada, o sea, f' de x, que va a multiplicar a la segunda sin derivar, o sea, g de x. Por acá vamos a colocar una resta y vamos a colocar por acá la primera sin derivar por la segunda derivada. Perdón, aquí no va a derivar, aquí sí. ¿Ok? Y en el denominador vamos a colocar justamente la segunda, toda esa elevada al cuadrado, ¿cierto? A nosotros nos dieron esa regla por ahí. Entonces, primera derivada por la segunda sin derivar. Luego restamos la primera sin derivar por la segunda derivada y dividimos toda esa expresión en
la segunda elevada al cuadrado. Entonces, vamos a proceder a derivar esa función entonces con respecto a un cociente. Entonces decimos f' de x que va a ser igual a la derivada de esto va a ser x. Recordemos que, perdón, va a ser 1. Recordemos que en este caso es el coeficiente que tenemos acá multiplicado por el exponente. 1 por 1 va a ser 1. Y si nosotros restamos su exponente 1 menos 1, me va a dar 0. Entonces, por todos lados me va a dar 1. Por acá, la derivada del término independiente siempre va a ser 0. Como lo acabamos de mencionar. Ya por regla y por descarte ya nosotros lo tenemos claro. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por la segunda sin derivar. X a la 2 más 3. Luego, la diferencia de eso menos la primera sin derivar. En este caso va a ser X más 3. Y multiplicamos por lo que tenemos en el denominador, pero derivado. Entonces, 4 por 2 me da 8. X. Y al 2 le resto 1. 2 menos 1 me va a dar 1. La derivada de 3 en este caso me va a dar 0. Y en el denominador vamos a colocar 4x a la 2 más 3. Y todo esto elevado al cuadrado. Vean que a partir de acá, esta expresión ya me quedó más simplificada. Entonces, si a nosotros nos dicen, derive la función, es esto lo que les están pidiendo. Ahora, si a ustedes les dicen, derive y simplifique, entonces, cuando le dicen simplifique, simplemente es hacer lo siguiente. Entonces, vamos a ver, f' de x que va a ser igual a, por acá, esto multiplicado por esto me va a dar 4x a la 2 más 3, menos, por acá, 8x va a distribuir cada uno de estos términos que están acá, abrimos el paréntesis, colocamos 8x a la 2 más 24x. Veamos que nosotros distribuimos eso, ¿ok? Y en el denominador vamos a colocar esto que está acá, pero lo vamos a colocar con la fórmula notable, ¿cierto? Entonces decimos, esta A va a ir elevada al cuadrado, entonces vamos a decir 16x a la 4, por acá dos veces, el primero por el segundo, 2 por 4, 2 por 4 me da 8, y 8 por 3 me da 24. Entonces vamos a colocar más 24 x al cuadrado. Recordemos que es 2 por 4x a la 2, que me va a dar 8x al cuadrado. Y 8x al cuadrado multiplicado por 3 me va a dar 24x al cuadrado. Pero hacer una preguntilla rápido. Este sí es una resta de cubos. Perdón, de cuadrados. Es que hay 4x más 3. Pero porque veo sí, siempre cubos. Ya no me recuerdo, fue pucha. No era solo 4x restas. es un binomio. Aquí, Sí. 4x a la 2. 4x. Más 3. Recordemos que esto es un binomio. Más 3. Y como está, está todo eso elevado al cuadrado, aplicamos las siguientes fórmulas. Recordemos cuando teníamos un binomio elevado al cuadrado, era lo mismo que decir a a la 2 más 2ab más b al cuadrado. Entonces aplicamos justamente esta fórmula notable. Entonces por acá veamos que entonces quedaría en 9. Simplificando un poco más esto, vamos a tener 4x al cuadrado más 3. Acá cambiamos de signo lo que está en el segundo paréntesis. Menos 8x al cuadrado más, menos 24x. Este menos entra a distribuir cada uno de estos signos. Claro. Entonces, y en el denominador vamos a tener lo siguiente. 16x a la 4 más 24x a la 2 más 9. Entonces, vamos a observar si de casualidad es simplificable lo que está en el denominador. Veamos que no es posible simplificarlo. Entonces, pero en el numerador sí podemos hacer un poco más simple. Voy borrando por acá para hacer un poco más despacio. Y decimos lo siguiente. ¿Ok? Continuando la expresión. Veamos, 4x a la 2 menos 8x a la 2. Eso me va a dar menos 4x a la 2.
Y acá, el menos 24x no se puede factorizar con nada. Lo extraemos. Queda entero. 4x. El 3 también, no tengo con qué simplificarlo. Solamente me queda el 3. Más. Entonces, 16x al cuadrado, a la 4, perdón, más 24x a la 2, y luego más 9. Y esta sería la primera derivada de esta función ya simplificada.